Gracias por seguirnos en Telesur y por supuesto en este análisis que hacemos del mundo desde el sur. Hablando de Venezuela, la Asamblea Nacional de este país aprobó el martes por unanimidad el proyecto de acuerdo para declarar enemigos públicos a Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque por formar parte de un plan sistemático para atentar contra la soberanía, la paz y la autodeterminación del pueblo venezolano y el objetivo fundamental de derrocar sin éxito al gobierno legítimo y constitucional presidido por el ciudadano Nicolás Maduro Moros. Así lo destaca el texto de este proyecto de acuerdo el día de hoy en sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Vamos a estar abordando el análisis, pero antes debo recordarle a través de nuestras redes sociales y a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre este tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo a la pregunta que le hemos hecho al respecto y tenemos por supuesto el código QR para que todavía pueda participar allí en pantalla. Asamblea Nacional de Venezuela declara a los expresidentes de Colombia, Iván Duque y Álvaro Uribe, como enemigos públicos del pueblo venezolano tras desarrollar actos intervencionistas en contra del país. ¿Cuáles son los hilos detrás de su retórica? Intervención extranjera, injerencia en asuntos internos, llegada de Trump al poder o avance del fascismo en la región. Ahí están las opciones, por favor. Si no ha participado, puede hacerlo. Más adelante revisamos y asociamos todas las respuestas. Vamos ahora, por supuesto, a profundizar un poco mejor el análisis de este escenario. Me acompaña en el estudio Juan Carlos Tanús, director de la Asociación de Colombianos en Venezuela. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros, Juan Carlos. Bienvenido. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación y muy buenas noches para usted y para los usuarios. También en la distancia me acompaña Carlos Medina Gallega, analista en temas de paz, profesor universitario, experto en temas importantes en Colombia. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros en la distancia. Carlos, bienvenido. Bueno, muchas gracias a vos por invitarme y dispuesto a participar en este análisis. Bien, vamos a iniciar con una pregunta un poco más general que representa, en este caso, Juan Carlos, este acuerdo por unanimidad en la Asamblea Nacional de declarar enemigos públicos a un personaje como Álvaro Uribe Vélez y también a Iván Duque. Sin duda demuestra la voluntad que se tiene desde el legislativo venezolano para seguir decretando la soberanía, la autodeterminación y fundamentalmente con los últimos acontecimientos frente a estos personajes es declararle a la comunidad internacional, reconocer que hay una voluntad suprema de este pueblo en una vocación de paz y se rechaza justamente a todos aquellos que pregonan el accionar de la guerra, más con estos personajes, uno más que otro, pero sin duda son agravantes para la paz y la tranquilidad de este continente. Yo creo que en esencia es fundamental y a buena hora se merece sin duda esta declaración y demuestra que este pueblo se mantiene organizado frente a la embestida del vecino, incluso de los más allá, con los que coordinan también parte de la política de agresión contra Venezuela. Sí. Carlos, tu apreciación sobre este acuerdo unánime en la Asamblea Nacional Venezolana. Creo que es una expresión institucional, legal y legítima del pueblo venezolano frente a las permanentes agresiones de que ha sido víctima por parte de la dirigencia política colombiana, con hechos que además van allá de simples declaraciones de frontera, en actos que propugnan por el derrocamiento del régimen bolivariano y el intervencionismo en este territorio. Creo que Venezuela, el Estado venezolano, la institucionalidad venezolana, el poder legislativo debe hacer con este tipo de manifestaciones un ejercicio de soberanía y de demanda de que los problemas internos de un país deben ser resueltos por sus instituciones y por ciudadanos y que en ellos no debe haber injerencia de ninguna fuerza política externa de ninguna naturaleza. Vamos a recordar un poco, Juan Carlos, poco después de la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro, el exmandatario de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, hizo un llamado a la comunidad internacional para interferir en los asuntos internos de Venezuela como parte de esta narrativa de la ultraderecha aliada de los Estados Unidos. Esto decía. ¿Qué pedimos nosotros? Nosotros pedimos una intervención internacional, preferiblemente
avalada por las Naciones Unidas, que desaloje esos tiranos del poder y convoque de inmediato a unas elecciones libres. Que el señor especializado en ser timador no siga hablando de paramilitares, porque anoche decía él, con mucha burla, que aquí venía Uribe a reunirse con sus paramilitares. Que ese timador sepa que lo que nosotros queremos, por aquello que propugnamos, es por una intervención militar internacional con el ejército de Venezuela, que desaloje a la dictadura. Ahí teníamos las declaraciones, Juan Carlos, de Álvaro Uribe Vélez, y poniendo en perspectiva lo que ha sucedido con esta declaración de la Asamblea Nacional y con este acuerdo presentado, este proyecto presentado ya aprobado, que una persona de, digamos, el ámbito político venezolano haga este tipo de declaraciones sobre otro país. ¿Cómo se vería? Bueno, lo cierto es que hay que revisarlo muy bien, no hay que ahorrar los esfuerzos para interpretar que quien ha lanzado la iniciativa frente a la intervención de orden militar a un pueblo soberano en la geografía venezolana es alguien que ha estado vinculado de manera directa a estructuras criminales en el ámbito internacional y desarrollada en Colombia. Estuvo muy vinculado en su gobierno al apoyo de Bush en la guerra contra el terrorismo, luego lo vimos apoyando la invasión en Irak, luego lo vimos en territorio colombiano generando procesos de las capturas milagrosas o masivas, las detenciones masivas que superaron los 9.000 colombianos, los procesos en los cuales el paramilitarismo toma una expresión de corte internacional, es decir, este personaje que hace esta solicitud o esta afirmación en un espacio fronterizo como Cúcuta fue responsable en buena parte de la extensión del paramilitarismo, es decir, ese producto terminado de origen colombiano, trabajado, además perfeccionado en el uribismo, tuvo carácter de exportación. Y allí, sin duda alguna, se vincula a la plataforma internacional de esos ejércitos privados que están como mercenarios enfrentando o decidiendo por instrucción del imperio estadounidense dónde actuar y dónde no. Yo creo que es un personaje al que hay que sumarle todos esos elementos que motivan hoy a analizar y comprender. Sin embargo, en el plano político, un personaje como este cuenta hoy, digamos, con menos seguidores y con menos liderazgo para trabajar proyectos electorales como el 2026. Esto que expresa, y con la poca gente que lo expresa, se le hace la consideración viniendo de quién viene, pero en términos de lo social y lo político en Colombia vemos cómo ha menguado. No hay que desconocer que se activa lógicamente con un ala del militarismo en Colombia y que además en el escenario en donde lo hace vive hoy una situación preocupante. Ahora, lo hace en el momento en que su curva de crecimiento va alcanzando los niveles más bajos de popularidad en el territorio. Sin embargo, esa ala fascista, esa ala militarista colombiana, que es un sector de los poderosos colombianos, se mantiene en la expectativa y son los que han irrigado el trabajo en el corte internacional contra el hermano pueblo venezolano. Sí. Carlos, también tu apreciación desde Colombia y teniendo en cuenta pues la trayectoria política de un personaje como Álvaro Uribe Vélez y también Iván Duque, ¿no? Sí, yo quisiera señalar de que el conflicto de Álvaro Uribe Vélez y de algunos presidentes colombianos con el gobierno de Nicolás Maduro o con el gobierno venezolano y con el régimen venezolano, porque si no fuera Nicolás Maduro y cualquier otro estuviera ahí, el comportamiento de Álvaro Uribe Vélez, de Iván Duque, de Andrés Pastrana Arango y de otros presidentes, no solamente de Colombia, sino de otros países de América Latina que hacen parte del grupo IDEA, podría ser el mismo. Pero recordemos que las confrontaciones contra el régimen venezolano, yo digo no contra Maduro, contra el régimen venezolano de Álvaro Uribe Vélez se remontan a su gobierno entre el 2002 y el 2010.
allí comenzó a hacerle unos señalamientos muy graves a Hugo Chávez, en lo cual lo acusaba de apoyar a los grupos armados que tenían supuestamente bases militares en Venezuela, entre ellos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional, situación que hoy es mucho más compleja. Durante ese tiempo acusó a Hugo Chávez de permitir la presencia de campamentos guerrilleros en el territorio venezolano y de brindarle apoyo logístico, que es la misma afirmación que se está haciendo hoy frente al Ejército de Liberación Nacional. Se generó una crisis muy fuerte durante el gobierno de él, cuando se desarrolló la Operación Fénix, que se acuerdan ustedes, es la operación en la cual interviene el ejército colombiano en el Ecuador, ¿sí? Y vinculan al Ecuador y a Venezuela en un proceso que le legitima su proyecto político y hace una violación de la soberanía clara. Por eso es que se rompen las relaciones diplomáticas. Chávez rompe las relaciones diplomáticas por las declaraciones que da Uribe Vélez antes de salir de la presidencia en el 2010. Yo creo que allí se va a generar un itinerario de complejidades en términos de los procesos fronterizos y diplomáticos que van a estar con una pausa pequeña durante el gobierno de Juan Manuel Santos, pero que posteriormente, durante la administración de Iván Duque, que ha sido un guerrero parainstitucional y contraestatal en relación con el gobierno de Nicolás Maduro. No es, es muy evidente la situación mediante la cual se cierra la frontera, se genera esa crisis económica fronteriza tan supremamente grave, se restringen los procesos migratorios y se genera una situación difícil para los dos países que hermanados habían manejado unas relaciones de frontera con una fluidez mayor, porque las fronteras tienen una particularidad en términos de la interacción de venezolanos y de colombianos. Muchos colombianos viven al otro lado de la frontera y muchos venezolanos desarrollan actividades sociales, económicas al interior de las fronteras colombianas. Por eso la situación, cuando se produce el cierre de fronteras y se rompen completamente las relaciones, es tan compleja y tan difícil. Y cuando se propician acciones paramilitares con el propósito de generar inestabilidad en el gobierno venezolano y propiciar intervencionismos militares, pues resulta muy grave. El discurso que hace en Cúcuta Álvaro Uribe Vélez, convocando a la insubordinación de las fuerzas militares venezolanas, es de la mayor gravedad, como convocar a la Organización de las Naciones Unidas o plantearse la posibilidad de que la Corte Penal Internacional intervenga en asuntos de justicia para propiciar el derrocamiento del régimen de Maduro. Entonces hay muchos elementos que se conjugan allí que son supremamente graves en términos de las relaciones entre los dos países. Yo quisiera señalar algo que me parece que a veces no se pondera lo suficiente, pero que es muy importante. Sí. Y es la situación del presidente Petro frente al problema venezolano. Yo digo que Petro no la tiene fácil. Tiene una serie de problemas en el campo internacional y sus relaciones, y cualquier postura que tome de manera contundente tiene unas implicaciones en su propio proceso de gobernabilidad. Pero el hecho de no romper relaciones con Venezuela y convocar para que las relaciones de frontera y las relaciones comerciales dinamicen la economía de ambos países, con las urgencias que tiene Venezuela y con las urgencias que tiene la frontera colombiana, me parece un acto mediado por una racionalidad que le permite hacer eso en estas condiciones tan adversas.
Y en un momento, Juan Carlos, en que efectivamente la dinámica política y diplomática en el mundo pues está llena de muchos desafíos y en un escenario geopolítico muy complejo. Algo que ha dado paso precisamente a lo que ha sucedido en la Asamblea Nacional. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, decía justamente esto sobre el proyecto de acuerdo aprobado el día de hoy. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor con el proyecto de acuerdo presentado y con las modificaciones hechas en el debate, sírvanse manifestaron con la sed de costumbre. Queda aprobado por unanimidad el acuerdo que declara enemigo público de la República Bolivariana de Venezuela a los paramilitares, terroristas, narcotraficantes, fascistas, asesinos, criminales, representantes de la ultraderecha internacional, Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque. Allí teníamos el escenario. Vamos a una breve pausa, pero recuerde que aún tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales y al final de nuestra emisión analizaremos los resultados. Por lo pronto vamos a una breve pausa y con un video precisamente que tiene que ver con ese contexto el día de hoy. Ya regresamos. Me hubiera quedado callado. La otra opción era un operativo militar en Venezuela. Me faltó tiempo. Te voy a decir esto. No le faltó tiempo. Le faltaron cojones. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablamos sobre lo que ha ocurrido en la Asamblea Nacional y la aprobación de este acuerdo donde se declaran enemigos públicos tanto a Iván Duque, expresidente, también el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por unanimidad allí en la Asamblea Nacional de Venezuela. Y por supuesto, abordando un poco el tema con Juan Carlos Thanos y también Carlos Medina Gallego en la distancia, de lo que representa, Juan Carlos, estos ataques, ¿no? Desde Colombia, en un momento, decíamos antes de la pausa, importante, en un contexto geopolítico complejo y en una América Latina en disputa, que precisamente da a entender, por un lado, Venezuela con una gran fortaleza y defensa contra lo que ha llamado el fascismo. De hecho, ha habido en la Asamblea Nacional también la aprobación de una ley importante para darle esa respuesta al fascismo. ¿Cómo estás viendo precisamente todo este escenario y directamente desde Colombia los ataques del fascismo para la población venezolana? Ahí hay que recordar que Colombia está sumergida en una condición de guerra. Se desarrolla un conflicto en el cual el expresidente Álvaro Uribe ha sido actor fundamental, no solo en lo público, sino también las relaciones que detrás de él se han mantenido para sostener la dinámica del conflicto. Sin duda alguna, luego de los fracasados diálogos del Caguán en el 98, el 2002 se vuelve muy, digamos, favorable para una corriente muy militarista, muy ligada a eso que se había construido ya en el departamento de Antioquia, el ejercicio de las convivir, esa relación extraña, macabra entre los políticos, el político Álvaro Uribe y el narcotráfico, el político Álvaro Uribe y el ejercicio de los terratenientes en la construcción de ese ejército de paramilitares que han vivido lógicamente de la promulgación de leyes e incluso hasta de los acuerdos que se establecieron en el primer periodo de gobierno del presidente Uribe, 2002-2006, que condujo
entre comillas, a una desmovilización con el paramilitarismo. Ese paramilitarismo no se desmovilizó a su plenitud, no se vieron, digamos, los logros de esos acuerdos, lógicamente porque se estableció una relación muy familiar, muy personal entre la política de paz del presidente Uribe y este grupo o los grupos paramilitares. Se habla en el periodo de Uribe de cerca de 53.000 desmovilizados. Con ello, la penetración hacia Venezuela cobra, sin duda, mayor fuerza. Recuerde el ejercicio de Daktari, que es la complicidad de las estructuras paramilitares colombianas en complicidad con la ultraderecha, la relación de los paramilitares en la costa caribe, Jorge 40, con los sectores opositores en el estado Zulia e incluso hasta en el municipio de Sucre, en el estado Miranda. Las agresiones siempre han estado de manera permanente, luego las dinámicas en las que se vinculan ya a ejércitos privados con grandes capitales para movilizar tropas y hacer penetración vía marítima, vía terrestre, con el objetivo de desestabilizar la democracia, desestabilizar el desarrollo normal de la gobernanza en territorio venezolano. Desde Colombia la oligarquía ha estado muy pendiente, sin embargo creo que con la llegada de Trump a la Casa Blanca y los cambios que se producen en Colombia a partir del gobierno del presidente Gustavo Petro, logra haber un pequeño desequilibrio en las estructuras militares e incluso al interior del aparato militar estatal colombiano, y el aparato paramilitar queda un poco refundado o intentando reacomodarse en lo interno colombiano. Esos elementos de la llegada de Gustavo Petro entran un poco como a redinamizar la política de agresión de esas estructuras, un poco como que no se sienten tan protegidos. El gobierno del presidente Duque fue el gobierno número 5 del presidente Uribe, sin duda con alguna matización en los gobiernos de Santos, pero allí hubo mayor prontitud, más aceleramiento hacia las fronteras. Recuerde todo lo que se vivió con el presidente Duque. Sin embargo, creemos que es posible en esta coyuntura, con la nueva figura que juega un papel importante de trascendencia en la política internacional de Colombia, designada por el presidente Gustavo Petro, es posible que ahí cambie o medianamente se mantenga la política frente a la no introducción del paramilitarismo, de los factores de guerra hacia territorio venezolano. Recuerde usted que un elemento importante, que lo señalaba Carlos ahorita, la importancia del intercambio comercial, que el año pasado estuvo sobre 1.100 millones de dólares, es un elemento importante para que un factor de la oligarquía, que es quien finalmente se está llevando la plusvalía del acuerdo comercial con Venezuela, se mantenga en un status quo frente a la arremetida. Ahora, no quiere decir esto que otros factores de la ultraderecha colombiana, del paramilitarismo colombiano, estén buscando facilitar camino para que los sectores de la extrema derecha venezolana puedan hacer su agosto en este periodo. Sí, y hablabas precisamente de Iván Duque, una tensión en la relación diplomática entre Venezuela y este expresidente que se agudizó en el año 2019. Recordamos que fue en ese año cuando Duque, presidente de Colombia en ese momento, presentaba pruebas falsas a las autoridades de Naciones Unidas, donde incluyó imágenes de presuntas guerrillas en Colombia que se apostaron en Venezuela, un documento en el que según eran respaldadas por el gobierno venezolano. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro no tardó en desmentir estas acusaciones, al igual que medios internacionales denunciaron que el documento entregado al bloque multilateral estaba lleno de errores que no concordaban con una acusación o más hechos. El real objetivo del exmandatario colombiano era perpetuar una invasión militar respaldada por la extrema derecha venezolana en un plan desestabilizador de la soberanía bolivariana y sumado a sus intereses para desviar la atención de Venezuela en medio de las investigaciones que desenmascaraban a Duque en su país. Una intervención que vuelve otra vez con el mismo guión el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Carlos, decíamos precisamente del escenario en una geopolítica compleja con el llamado desde Venezuela para hacerle cara al fascismo en una América Latina en disputa. ¿Cómo ves justamente esa lucha que se está presentando en varios países del continente? Bueno, yo creo que hay una tensión muy fuerte porque se ha ido construyendo un nivel de polarización muy grande entre las fuerzas progresistas diferenciadas en cada una de las naciones por las circunstancias históricas que tienen
cada una de esas naciones que son distintas y las fuerzas reaccionarias, autoritarias, de derecha, que están en la lógica de poder regresar al poder y usufructuarlo como lo venían haciendo durante siglos. Estas tensiones entre un progresismo que se sostiene con dificultades y un poder político inmenso que tienen las fuerzas de la extrema derecha, con una extrema derecha corporativa, con un empresariado que ha perdido la confianza en la clase política tradicional y que se presenta como alternativa política en el ejercicio del poder ejecutivo, aspirando a la presidencia, como está con Milei y como está con Bukele, por ejemplo, como está con Trump en Estados Unidos, pues muestran de que hay una transformación de las relaciones institucionales que está girando de manera vertiginosa hacia un empoderamiento de las derechas que es extremadamente preocupante, porque la alianza corporativa de las fuerzas de derecha, que se expresa en múltiples organizaciones, entre una de ellas el IDEA, que es ese conglomerado de países que involucran a España y a todos los países de América Latina, 30 expresidentes, todos de derecha, generando una dinámica de cuestionamiento a los modelos democráticos, alternativos y progresistas y a cualquier forma de economía de no mercado que resulta a todas luces autoritaria y que resulta a todas luces una propuesta política de extrema derecha. Yo no sé si calificarla de fascista, lo que sí sé son modelos políticos autoritarios de extrema derecha, empoderados económicamente, empoderados políticamente y empoderados en las corporaciones de comunicación que ponen todos sus aparatos comunicativos al servicio de esas propuestas. Es que no es fácil poder sostenerse en un poder cuando se va polarizando la sociedad y un sector importante, movimientos populares, sociales, va ganando las fuerzas suficientes como para poderse posesionar como alternativa de poder frente a un poder de derecha que recurre a la criminalidad, a la fuerza, a la estigmatización, al señalamiento ideológico y a otros aspectos que juegan un papel fundamental, por lo menos en el conflicto colombiano, como son la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados en Colombia. Yo particularmente siento un nivel de incertidumbre mayor de lo que puedan ser las elecciones en el 2026, dado el trabajo que se viene haciendo por parte de la extrema derecha, lo que generaría, de darse el caso, un ascenso de la posición uribista, que tendría unas relaciones totalmente arbitrarias con respecto al gobierno del presidente Nicolás Maduro y el pueblo venezolano. Sí, totalmente, un ambiente muy complejo y que por supuesto va a entender la importancia de este debate tan importante que se ha dado el día de hoy en Caracas, Venezuela. Se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Carlos, en la distancia, gracias por tu tiempo con nosotros. Y bueno, antes de finalizar el programa, revisamos los resultados de la encuesta que hemos preparado para ustedes sobre lo del proyecto que se ha aprobado en la Asamblea Nacional de Venezuela. Expresidentes de Colombia, Álvaro Uribe e Iván Duque, enemigos públicos del pueblo venezolano tras desarrollar actos intervencionistas en contra del país. ¿Cuáles son los hilos detrás de esta retórica? 56% intervención extranjera, 11% injerencia en asuntos internos, 0,5% llegada de Donald Trump al poder y 28% el avance del fascismo en la región. Carlos, gracias por tu tiempo. A ustedes por estar con nosotros acá y poder entender este complejo escenario. Y a ustedes, por supuesto, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Telesur. Les invito a seguir adelante con nuestra programación y dejamos por el momento esta perspectiva del mundo desde el sur.